hace 3 años, de manera soberana, nuestro país concedió el asilo a Julian Assange con base a un profundo compromiso de nuestro país con los derechos humanos, entendidos en su más amplia concepción. Sin embargo, en las últimas semanas, y quiero leer un documento que ha sido entregado a nuestro embajador en Londres por parte de las oficinas de Relaciones Exteriores del Reino Unido, en la que insiste el Reino Unido en no reconocer el asilo diplomático, que nos lo ha venido diciendo desde el principio, desde el momento en que nosotros concedimos el asilo diplomático. La concesión del asilo, dice esta nota del Reino Unido, por Ecuador no cambia la cuestión fundamental de nuestra obligación de extraditar al señor Assange a Suecia, bajo los términos de la orden de detención europea, que está siendo impedida actualmente por su presencia en la Embajada del Ecuador. O sea, parece como que nosotros estamos impidiendo la ejecución de una orden de arresto europeo, cuando de lo que se trata es de que el Ecuador ha tomado una decisión soberana en base a las normativas internacionales, en base a los convenios internacionales y en base a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de conceder a un ciudadano que considera que es perseguido políticamente, de conceder el asilo. Sin embargo, esta última nota, que es del 12 de octubre, de hace apenas 2 días, vuelve a insistir al Reino Unido que ellos no reconocen el asilo diplomático y que, por tanto, ellos están en la obligación de extraditar al señor Assange, y están planteando, a través de estas palabras, que el Ecuador está impidiendo, o que se está impidiendo, la ejecución de esa orden con su presencia en la Embajada del Ecuador. Y luego manifiestan que ellos alientan al Ecuador a encontrar un camino hacia adelante con Suecia que permitirá al fiscal sueco entrevistar al señor Assange sin demora. Esto parece muy gracioso, porque nosotros tenemos 3 años insistiéndole a la justicia sueca que le tome las declaraciones al señor Assange, y el mundo es testigo de eso. 3 años. A los 2 años y 10 meses, esto es el 6 de junio exactamente, el 6 de junio del año 2015, autoridades suecas le enviaron una nota a nuestra embajada en Londres diciéndole que querían tomarle declaraciones al señor Assange. La pregunta es ¿por qué se demoraron 2 años y 10 meses? 2 años y 10 meses en nuestra embajada, mientras los derechos humanos del señor Assange estaban siendo conculcados como consecuencia de una inacción de parte de la justicia sueca, que no tiene ninguna justificación, que no han dado ninguna explicación además. Deberían de darla, no para el gobierno del Ecuador, deberían de dar una justificación al mundo. ¿Por qué después de 2 años y 10 meses de que el señor Assange está en nuestra embajada en condición de asilado, recién cuando además sabían que en 2 meses más prescribirían algunas de las acciones judiciales que estaban siguiéndose, que se querían seguir contra él, solamente en esas circunstancias se apuraron a buscar en el Ecuador la posibilidad de que le abramos las puertas para que le tomen las declaraciones? Quiero entonces poner este contexto, que es importante hacerlo y decirlo a ustedes en este momento. Pero además, al final del texto ellos nos dicen: el Reino Unido desea lograr una solución diplomática a este asunto mientras se mantiene la relación bilateral, y dicen que, sin embargo, como resultado de esta demora continua, revisaremos nuestra cooperación futura con el gobierno ecuatoriano. Nosotros no aceptamos amenazas de ningún tipo, de ningún país, por más importante que se pueda creer. Además de eso, de que la solución pronta al tema no depende de nosotros y nunca dependió de nosotros. Así es que quiero rechazar en forma absolutamente categórica esta nota del gobierno británico, que dice que como resultado de esta demora, de la que por supuesto nosotros no somos responsables y ellos lo saben perfectamente,
el gobierno revisaría la cooperación futura con el gobierno ecuatoriano. Hace pocos días el señor Julian Assange fue visitado por una doctora, la doctora Laura Wood, quien debía hacerle un examen médico a Julian Assange como acostumbran hacerle en nuestra embajada para ver cómo va su salud. En esta ocasión, la doctora Wood nos presentó una información en la que manifiesta que considera que es necesario para poder encontrar las razones de una fuerte dolencia que tiene Julian Assange en su hombro derecho, que es necesario que se haga un examen que le permita a ella, como doctora, tener un adecuado diagnóstico de la situación, y solicita particularmente, voy a leer incluso el término que ella utiliza, solicita que se le haga una resonancia magnética. El texto dice lo siguiente: he analizado la situación del paciente en una consulta realizada el 12 de agosto y he podido apreciar un sufrimiento constante, un dolor constante de parte de Julian Assange en la región de su hombro derecho, que ha sucedido durante los últimos 3 meses. No hay una historia previa de una herida visible en el área, como para decir, bueno, hoy hay algún dolor como consecuencia de una caída o algo por el estilo, y encuentra que este dolor está cada vez haciendo más fuertes los sufrimientos que tiene Julian Assange como consecuencia de lo que sucede en su hombro derecho. Además, informa que él es una persona que es derecha, digamos, no es zurda. Dice que lo examinó a él y examinó sus movimientos en su hombro, la abducción, la rotación interna y la rotación externa, y manifiesta que esos movimientos están limitados seriamente por el dolor que tiene, y manifiesta que no tiene posibilidad de determinar con exactitud cuáles son las causas de este síntoma que tiene si no se puede realizar un test más profundo que le permita hacer el diagnóstico, y por tanto considera que debería de practicársele por parte de una opinión de especialistas un estudio de imágenes como el que he mencionado, en forma de ultrasonido o MRI, que significa resonancia magnética. Nosotros, a partir de esta información que recibimos de la doctora Wood, hemos solicitado al gobierno británico que pueda concederse, por una razón estrictamente humanitaria, que pueda concederse un salvoconducto en coordinación con el gobierno del Ecuador para hacer la resonancia magnética que se ha pedido de Julian Assange. Y la respuesta que hemos recibido del gobierno británico es la siguiente. Dice: el Reino Unido no ha tratado de impedir que el señor Assange reciba atención médica en la Embajada del Ecuador o en un hospital o clínica, y no lo haría en el futuro. El señor Assange puede salir de la embajada en cualquier momento por cualquier asistencia médica que pudiera necesitar, pero la orden europea de detención se mantiene para el señor Assange. O sea, puede salir, pero lo vamos a coger preso. Es lo que dice. El Reino Unido está obligado a poner en práctica todas las órdenes de detención europeas dentro de un proceso de cooperación judicial, lo cual solo puede ser impugnado a través de las Cortes. El gobierno del Reino Unido no tiene poder para evitar el cumplimiento de una orden de detención europea si las Cortes lo aprueban. Nosotros también entendemos las razones que ellos pueden tener como gobierno. Sin embargo, por supuesto que incluso en situaciones de guerra, en situaciones de conflictos de otra naturaleza, por razones humanitarias, se conceden este tipo de salvoconductos, y en este caso nosotros lo hemos requerido para el señor Assange a efectos de que se pueda tomar este examen médico. Sin embargo, la respuesta sigue siendo la misma. Cuando salga
nosotros lo tomaremos preso porque tenemos que aceptar esta orden de detención europea. Esta es la información que queríamos darles a ustedes. Lamentamos decirles que seguimos teniendo este tipo de respuestas. También queremos informar que, como efectivamente lo dije al inicio de esta comparecencia ante los medios de comunicación, en el mes de junio, exactamente el 6 de junio del año 2015, después de que nosotros le dimos el asilo a Julian Assange en agosto del 2012, Suecia planteó que quería tomar las declaraciones. Nosotros les hemos dicho que, por supuesto, que cumplimos con nuestra palabra. Nosotros dijimos que queríamos ofrecer las facilidades para que se tomen las declaraciones, pero en los niveles internacionales pues no es una cuestión nada más de llegar, tocar la puerta y déjenme pasar. Tenemos que suscribir un acuerdo de asistencia penal internacional y en ese acuerdo de asistencia penal internacional establecer compromisos de los países, de ambos países, del Ecuador y de Suecia, a efectos de que se pueda proceder no solamente a esta declaración a Julian Assange, sino en general a cualquier tipo de asistencia penal que se requiera entre los dos países. Esto, por supuesto, debe considerar particularmente el caso de Julian Assange, que es una persona que está en este momento en una situación especial de protección y asilo por parte del gobierno del Ecuador. Nosotros hemos contestado a esa propuesta de Suecia, le hemos enviado la información, nos han pedido que ampliemos la información, la vamos a ampliar y esperamos que en el mes parece que el mes de noviembre, ¿verdad? En el mes de noviembre las autoridades del Ministerio de Justicia de Suecia vendrán al Ecuador a efectos de analizar nuestras observaciones y a partir de eso que se pueda ya llegar a un acuerdo de asistencia penal que permita que en general se proceda a la asistencia penal y en particular sabemos que es el deseo de la justicia sueca tomar la declaración a Julian Assange. Así es que nosotros insistimos en que seguiremos cumpliendo con nuestra palabra de permitir, de facilitar las condiciones para que se tomen las declaraciones a Julian Assange, por supuesto, en consideración de las disposiciones y de los acuerdos internacionales a los que necesariamente tengamos que llegar, pero queremos expresar nuestra gran preocupación por el hecho de que, pudiendo el gobierno británico, como consecuencia de un requerimiento de tipo humanitario, facilitar las condiciones para que el señor Assange pueda ir a un hospital o a una clínica a tomarse una resonancia magnética para determinar las causas de un profundo dolor que desde hace 3 meses tiene en su hombro derecho, indicado por la doctora que lo vio. Sin embargo, el gobierno británico no nos está ofreciendo las facilidades para esto. Es una adicional resultado, una adicional falta a la protección, a la defensa de los derechos humanos de una persona. Ya no solamente es a través de lo que ha sucedido hasta ahora, de que la justicia sueca no le ha tomado las declaraciones, de que el gobierno británico no le da el salvoconducto para que pueda venir al Ecuador, sino que ahora, en una situación de gravedad en su salud, ni siquiera se permite, a través de un salvoconducto acordado por el gobierno del Ecuador, que es responsable y que no lo va a violar, por supuesto, no se permite que el señor pueda salir a hacerse un examen médico indispensable. Hasta ahora todas las atenciones médicas han tenido que darse en la embajada, pero por supuesto hay circunstancias o hay exámenes que no se pueden hacer. No se puede llevar un aparato de resonancia magnética a la embajada y por tanto tendría que hacerse en un hospital. Y sin embargo el gobierno británico insiste en que lo tomará preso si es que sale de nuestra embajada. Ojalá no se deteriore más la situación de salud de Julian Assange. No sabemos qué sea ese dolor que tiene en su hombro derecho. No tenemos, como dice la doctora, no hay una seña visible en el exterior para que se lo pueda saber. Hay que hacer un examen más profundo, pero lamentamos informar que no hemos tenido una respuesta positiva. Solamente diplomáticamente se señala que ellos no se oponen a que lo pueda hacer, pero que por supuesto que apenas salga ellos cumplirán la orden de detención. Era innecesaria la gran presencia policial que ellos tienen fuera de nuestra embajada, porque el Ecuador actuará siempre responsablemente. Ahora nos han dicho que no va a haber policía uniformada,
pero van a tener, por supuesto, la seguridad británica estará fuera de nuestra embajada ante cualquier posibilidad que ellos se imaginen de que Julian Assange salga sin el respectivo salvoconducto.